Empecemos por esto, a ver. Vos lo conocés mucho a Alberto Fernández. De hecho, ha sido tu referente desde siempre a nivel nacional. Cuando Alberto Fernández no era referente de muchos, era tu referente. Claro, ¿sí? Nosotros con Alberto profundizamos nuestra relación con Alberto, con Claudio Ferreño, con Ignacio Montero, con un montón de compañeros, con el gringo Marocco de Salta, bueno, con algunos cordobeses, con algunos mendocinos, con Andrea Polisoto también de San Juan. Todos nosotros profundizamos nuestra relación casualmente cuando Alberto dejó de ser jefe de gabinete de los argentinos. Y compartimos todos estos años haciendo política, que más que menos, desde el llano. Claro. ¿No? Desde el llano. Que es un poco lo que decía Bergoglio, involúcrense. Claro. Alberto Fernández nunca dejó de hacer política. Por supuesto, él tenía su actividad, su vida privada, como la sigue teniendo todavía, Por supuesto. todavía hoy. De hecho, lo está haciendo porque está en Madrid dando clases. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Sí, de esto hace ya 10 años, ¿no? Claro. Sí. Digo, ¿cómo es Alberto Fernández? Es un... Bueno. No, pero Mira, me parece que está buena la pregunta porque hay mucha gente que lo conoce de su actividad como jefe de gabinete de Kirchner, pero vos lo conocés desde otra faceta y para mí es muy importante el ser humano, ¿me entendés? Alberto Fernández es un tipazo, es un tipazo. A ver, es un tipo que, si vos pensás distinto, él puede compartir la mesa, charlar, reírse y disfrutar de un diálogo. Además es un intelectual de la política. Sí, claro. Es un intelectual de la política. No es un político que no se ha preparado. Pero digo, vos podés ser mejor jefe de gabinete o peor, mejor o peor ministro, pero tiene una faceta Alberto Fernández que solamente yo lo comparo, a ver, yo por ahí digo, ¿viste Beatriz Arlo? Sí. Una mina que tiene de una exquisita intelectualidad, más allá que uno por ahí no coincida con algunos conceptos de Beatriz. Alberto es así. Vamos a tener un intelectual de presidente. Y además otra cosa, bueno, él es porteño y yo siempre le he dicho, y gracias a Dios se da esta posibilidad, va a ser el más federal de todos los porteños. Va a ser el más federal de todos los porteños. O fíjate cómo se dio el armado, o cómo tejió, o fue uno de los grandes hacedores de esta unidad nacional. Sí. Y fíjate cómo deposita en los gobernadores absolutamente toda su confianza. Esa frase... Respetando el federalismo argentino. Por supuesto. ¿No? La frase de Alberto Fernández diciendo que él pretendía ser, o él pretendía un gobierno gobernado, o un país gobernado por 24 gobernadores y un presidente. Exactamente. Me parece que es la mejor definición vinculada con el federalismo que he escuchado en mucho tiempo. Exactamente. ¿Sí? Y además es un tipo honesto. Es un tipo honesto. Y fíjate que los medios de comunicación siguen... bueno, ahora se han calmado un poco algunos, pero en definitiva... insisten en no resaltar las virtudes que tiene Alberto. Alberto Fernández fue una persona que pasó por la jefatura de gabinete y 10 años después no tiene una sola mancha de corrupción, ni una. No tiene ni una sospecha. No hay un solo escrito en la justicia penal que involucre a Alberto Fernández en algún hecho de corrupción. Y cuando él tuvo, mientras en su jefatura de gabinete, hubo 3 problemas sospechados de corrupción, que fue Scanca, Felisa Micheli. exacto, y Antonín Wilson. Sí. Él, como jefe de gabinete, se encargó de pedirle la renuncia a los involucrados y ponerlos a disposición de la justicia. Sí, sí. Y esto no lo dicen los medios de comunicación, o no lo resaltan. Porque no es menor que un ex jefe de gabinete con Con tanto poder, además. Exactamente, y con la impronta que le valga la redundancia, que le imprimió Alberto Fernández, termine su mandato, vuelva a su vida privada, y nada, es un tipo honesto, un tipo que no ha dejado de hacer política. José, digo, ¿cómo lees la contundencia del resultado del 11 de agosto? Bueno, creo que la realidad los aplastó la realidad el gobierno de Macri. El gobierno de Macri, en verdad, a ver, porque lo del 11 de agosto es el resultado de un proceso de 3 años y medio, Sí. que si uno empieza a rememorar, a ver, lo primero que hicieron fue liberaron el cepo cambiario, y lo hicieron a la Bartola.
Por lo tanto, lo primero que sucedió fue una devaluación terrible. Pero lo segundo que empezaron a hacer, porque uno se va olvidando de las cosas, Claro. pero lo segundo que hicieron fue bajar las retenciones, por ejemplo. Y mientras bajaban las retenciones, muchos les advertíamos. Miren que con las retenciones se financia muchísima obra pública de los municipios y de las provincias por el Fondo Federal Solidario. Y efectivamente eso sucedió. Le quitaron... Además eso era obra pública, porque Era obra pública. porque eso estaba direccionado a la obra pública. Era obra pública. Si uno- el que anda por el país o por San Luis, uno ve que todos los pueblitos chicos de San Luis pudieron armar su entradita, pudieron asfaltar su entrada, iluminar, obra pública, genuina. Pero lo que es más grave, no sé si te acordás, le sacaron las retenciones a la minería. Claro. 5.000 millones de dólares que se van de la Argentina. Y así comenzó este gobierno. Y después tenían que cubrir las cuentas públicas porque tenían más déficit fiscal. Entonces, para cubrir las cuentas públicas, ¿qué hacían? Le metían mano al bolsillo de la gente. Porque esto es lo que yo veo que en algún sector, sobre todo de mi Villa Mercedes, ¿no? Sí. Y lo digo por el resultado electoral. Después vamos a hablar de eso, ¿querés? Yo veo que, esto es lo que yo veo, pero digo de Villa Mercedes, yo veo que algún sector de la población todavía no se da cuenta que cuando le llega la boleta de luz, donde tiene que pagar 4, 5, 6 mil pesos de luz, todavía no se da cuenta que está siendo estafada por este gobierno nacional. Hay muchos comerciantes que cuando les llega la boleta del gas, 8, 9, 10, 12, en casas de familia, Sí, llega a claro. 6 mil pesos una boleta de gas. No se da cuenta que le dolarizaron las tarifas. Y además generaron una inmensa fuga de capitales. ¿Pero dónde está esa plata? ¿Dónde están todos esos dólares? Sencillamente se fueron. Y tuvieron que acudir al Fondo Monetario Internacional para no desbarrancar. Y aún así desbarrancaron. Sí, sí, eso- Aún así desbarrancaron. Es una cosa Porque increíble. ahora, a 3 años y medio, ya es este mismo gobierno de Macri que no puede pagar las deudas que él mismo contrajo. Sí. Y todo esto sin contar la transferencia enorme de recursos, porque le quitaban las retenciones a las mineras, entonces a vos después te faltaba plata. Entonces, ¿qué hacían los tipos? Te agarraban y te desfinanciaban los remedios de los jubilados. O encaraban con quitarte las pensiones para los discapacitados. O te impedían generar paritarias libres con los trabajadores. Claro. Entonces, esto es lo que tiene que entender la ciudadanía, de lo que ha pasado. Ni hablar de las cuestiones que tienen que ver con algunas cuestiones que Macri planteó apenas arrancó su gobierno, diciendo que la pobreza no iba a ser un problema, que la iba a bajar, que la inflación, en el caso de que subiera, era un síntoma de que el gobierno no estaba funcionando. Todas mentiras, Claro. todas mentiras. Los ciudadanos deben, como decía el Papa, hay que involucrarse. Bueno, al menos informándose. Yo creo que sería muy bueno que todos los ciudadanos repasemos el debate presidencial entre Macri y Scioli. Sí. Deberíamos repasarlo. Y ahí nos vamos a dar cuenta que Macri no cumplió una sola cosa que dijo que iba a hacer. Una. No Sí. cumplió una. Digo, es indudable que el pueblo argentino sanamente ha votado por un cambio, es decir, para que aparezca Alberto como presidente con Cristina y para que indudablemente cambiemos toda esta situación que tiene una matriz que está contaminada por todos lados, como bien lo describías vos. Va a ser complejo, ¿sí? Sin duda, pero ¿sabés qué pasa? Que Alberto Fernández ya lo hizo. Claro. Y esta es la confianza que hay que depositar en Alberto Fernández, porque él ya lo hizo. Por ahí los más jóvenes no recuerdan cómo estábamos en el 2001, 2002, 2003. Por ahí eso no se recuerda. Pero Alberto Fernández fue el jefe de gabinete de La Baña, por ejemplo. Y uno de los que negoció la reestructuración de la deuda pública, deuda contraída por otros gobiernos Sí, anteriores, claro. ¿no es cierto? Sí. Fue Guillermo Nielsen, uno de los hombres más cercanos en materia económica de Alberto. Por lo tanto, ya lo sabe hacer, ya lo hizo.
No es que hasta el Fondo Monetario viene y lo consulta directamente a él. Por supuesto, también. sí, claro. Digo, indudablemente se abre una etapa de mucha esperanza. Sí, no hay que entrar en el miedo. Tenemos una persona hiper experimentada. Ha sido el mejor jefe de gabinete que ha tenido la historia de la Argentina desde que se creó el cargo, en el año 94 con la reforma constitucional. Y ya lo hizo, y situaciones como estas ya las ha vivido. Y vos viste que además conserva la calma. Sí, realmente, ¿no? Porque frente a este intento de Macri de haberle tirado toda la responsabilidad, él dijo, bueno... Sí, claro, pero ¿qué responsabilidad hablamos? Si todo el país lo vio a Mauricio Macri la noche de la elección sin haber aún publicado los resultados, porque esto parece que quedó en el olvido, pero la empresa encargada del Smartmatic. Smartmatic. Sí. Bueno, no dio los resultados hasta después de que habló Mauricio Macri. O sea que Mauricio Macri le habló a los argentinos y ninguno de los argentinos teníamos los números provisorios. Salvo él. Salvo él. Sí. Y ya vimos la reacción del día siguiente. Claro. La reacción que tuvo el día siguiente es propia de una persona enferma. ¿Cómo va a culpar a la gente porque no te votó? O no? Peor aún, dicen, no me entendieron. ¿Qué teníamos que entender? ¿Que gobernaste para tus amigos? Eso sí se entendió. Y por eso votó la gente como votó. Sin duda. Y teniendo todas las herramientas que tiene un presidente en un sistema como presidencialista, como el de la República Argentina, para frenar la escalada del dólar, no lo hizo. Lo dejó disparar, sabiendo que después con eso venía más inflación y más pobreza. Y a los 2 o 3 días, como algún asesor de marketing le dijo no sé qué verdura, salió a sacarle el IVA a algunos alimentos. Una medida que además solo favoreció a los grandes supermercadistas. Y además de muy difícil implementación. Por eso, terminó favoreciendo a los grandes supermercadistas, especialmente los amigos de él. Siguió favoreciendo a los amigos de él. Y en perjuicio de las provincias. Y no solamente, Alberto, en perjuicio de las provincias. Porque todo ese dinero que por coparticipación llega a las provincias, después entra en una segunda etapa en la masa coparticipable de los municipios. Claro. Mira, yo más o menos estuve sacando la cuenta, pero en la provincia de San Luis nosotros vamos a perder 1.000 millones de pesos. Sí, sí. Más o menos, esa es la cifra. Pero estuve sacando la cuenta de cuánto pierde, por ejemplo, la municipalidad de Villa Mercedes con esa medida. Y la municipalidad de Villa Mercedes va a perder entre 30 y 50 millones de pesos. Claro. En 3 meses. Sí, sí, es una locura. Entonces es una locura. Se sigue profundizando un camino que la gente le dijo basta, ¿no? Y obliga a que las provincias, algunas, por lo menos 14, tengan que presentar medidas cautelares y demás ante la justicia para tratar de frenar todo esto. ¿Cómo te imaginas la relación con Cristina? Viste que es un tema que mucha gente se lo pregunta, ¿sí? Mira, Alberto... Porque yo sé que lo has hablado con él. Pero ¿sí? Primero, Alberto es una persona muy cálida. Sí, sí. Y muy afectiva también. Él valora mucho sus afectos. Y Cristina va a ser la vicepresidenta y Alberto va a ser el presidente. Punto. Y van a tener una relación ni más ni menos que de vicepresidente a presidente. Y la verdad, con el agregado de la enorme experiencia que tiene Cristina, que gobernó 2 veces la Argentina, ¿no? Y con lo que moviliza, porque lo que generó otro día en La Plata realmente fue impresionante. Claro. ¿sí? Pero yo imagino una relación absolutamente normal, porque Alberto es una persona moderada. Alberto no es, Alberto no es una Lilita Carrió que dijo la barbaridad de decir de Olivo nos sacan muerto. Pero a ver si nos damos cuenta. A ver. No, bueno, pero indudablemente digo, el gobierno ha entrado en una locura, el gobierno de Mauricio Macri, donde ha roto inclusive con la matriz que le posibilitó ser. Entonces, es muy difícil improvisar sobre la mancha después de haber perdido por la diferencia que perdió, porque Alberto Fernández con el escrutinio definitivo sacó casi el 50%, 49,92%. Por lo tanto, digo, estamos hablando de una situación que es frustrante para cualquiera. Armo una mesa de acción política con Lilita Carrió, con Mario Quintana. Sí, claro. ¿Sí? Los radicales, sí, claro. La pregunta que yo me hago, y te pido que te sumes a esto, y se la hago a los radicales, ¿qué van a hacer
muchachos, es decir, ¿se van a dejar seguir usando como los usaron hasta ahora? Digo, porque no hay ningún radical realmente de peso que forme parte de esa acción política. Van a seguir avalando a este gobierno de Mauricio Macri, que no solamente no le dio ningún cargo, sino tampoco les posibilitó participar de ninguna decisión. Les pregunto a mis amigos radicales cuál va a ser el rol que definitivamente van a jugar, ¿no? Lamentablemente, digo lamentablemente para nuestro sistema democrático, Sí. ¿no? Lamentablemente la Unión Cívica Radical está absolutamente destrozada. Ha quedado muy desdibujada, muy desdibujada. Nunca la Unión Cívica Radical podría haber apoyado a Mauricio Macri. Y lo hicieron. Y bueno, y después en la sociedad te pasa la factura. Mirá lo que ha pasado en la provincia de San Luis en estas últimas elecciones del 16 de junio, en las elecciones provinciales. Sí. Tal vez por primera vez en la historia, la provincia de San Luis no tuvo candidatos radicales, ni a la categoría de gobernador, ni de vicegobernador. Saca la cuenta. Sí. Fíjate las 3 fórmulas que había. Claro. Los 6 candidatos, los 3 gobernadores y los 3 vicegobernadores, los 3 de extracción peronista. Así es. Mirá cómo han llevado a ese partido de casi 120 años a esta situación que la verdad, yo lo digo desde el dolor, porque es buenísimo tener una Unión Cívica Radical fuerte. Sería buenísimo, con convicciones, con un proyecto, con un plan de gobierno, con ideas, pero bueno... Como siempre nosotros decimos... Pero no habían notado eso, pero ¿no? por supuesto, como para que haya un mejor oficialismo tiene que haber una buena oposición. Una buena oposición genera un mejor oficialismo, porque de alguna manera te obliga. Sí, ¿sí? claro. Un radicalismo que siempre ha jugado un rol determinante, que además ha generado enormes dirigentes. Bueno, hoy aparece dibujado frente a esta cosa rara que representa el macrismo. ¿sí? Desdibujado, y me da la sensación que con pocas ganas de hacerse cargo. Claro. No, ninguna. Lo cual no sé si no es peor también. Ninguna, porque por ejemplo el presidente de la Unión Cívica Radical, que debería estar formando parte de esta mesa de acción política que se reúne los lunes en la Casa Rosada, no participa. Sí, claro. ¿Sí? Participa Mario Negri, que es alguien a quien lo premiaron, pero que no representa a nadie. ¿sí? Claro. Y ya es la segunda vez que le pasa a la Unión Cívica Radical. Por supuesto, claro. Le pasó con De la Rúa. Y le vuelve a pasar ahora. El próximo viernes a las 18 horas en La Paz va a haber una un acto donde va a participar Alberto Rodríguez Sá y Anabel Fernández Sagasti, que es la candidata del peronismo en Mendoza, que tiene muchas posibilidades de ser la gobernadora. Claro. Y de alguna manera pergeñando acciones en conjunto entre San Luis y Mendoza, lo cual me parece fantástico. Sí, claro. Y que está mostrando también, bueno, el hecho de que Alberto va a trabajar, de hecho lo hizo en la última elección, para que Alberto Fernández sea el presidente de los argentinos. Sí, claro. Vos estuviste con él, contame. Sí, con Alberto Fernández, sí. No, con Alberto Rodríguez Sá. Ah, te dije que no me preguntara. Ah, no, bueno, pero no te voy a preguntar el contenido. No te voy a preguntar el contenido. No, sí, estuve reunido con Alberto Rodríguez Sá, fundamentalmente porque Alberto Fernández, que es un tipo, como veníamos charlando, absolutamente respetuoso de los gobernadores, ¿sí? Y de los candidatos a gobernador, porque hay algunos que son candidatos todavía en el país. Bueno, objetivamente, dentro de la provincia de San Luis, el jefe de campaña de Alberto Fernández es Alberto Rodríguez Sá. Y bueno, encomillame eso. Al jefe de campaña de Alberto Fernández en la provincia de San Luis es Alberto Rodríguez. Sí, claro. Sí, claro. No cabe ninguna discusión. Sin duda, claro. Yo soy presidente del Partido del Trabajo y la Equidad, que es el partido que fundó Alberto Fernández, Distrito San Luis. Y bueno, compartimos una charla. Por supuesto, en la provincia de San Luis se ganó en todas las provincias. Lamentablemente para uno, sobre todo, lo toca de lleno, en Villa Mercedes perdimos. Por poquitos votos, pero perdimos. En profundicemos eso, vos que sabes y básicamente estuvimos hablando de ese tema, ¿no? Contame, ¿cuál es el análisis que haces de lo que pasó en Villa Mercedes, José? Bueno, hicimos, nos dimos un marco de diálogo con el gobernador para pensar, a ver,
qué había pasado en Mercedes. Sí. Me da la sensación que en Mercedes confluyen muchas cosas. Yo no soy de los que le echan la culpa a nadie. No le veo por un resultado electoral, y mucho menos a la dirigencia política. Yo creo que teníamos todo para ganar, pero me da la sensación que en Mercedes está faltando dejar atrás los resultados del 16 de junio. El 16 de junio... Ya pasó. Ya pasó. La ciudadanía de San Luis y los mercedinos pusieron a cada fuerza política y a cada dirigente político en el lugar que la sociedad quiso ponerlos. Sí. Y me parece que ahora que empecemos a respetar eso y que ahora empecemos a pensar, por lo menos desde Villa Mercedes, o sea, obviamente todo, pero desde Villa Mercedes, en ese paraguas nacional que es la Argentina. Sí. Porque en definitiva está más que claro que Mercedes no es una isla y que San Luis tampoco lo es. Entonces, necesitamos tratar de dejar eso atrás y empezar a encontrar canales de diálogo. En Villa Mercedes. Estoy hablando de Villa Mercedes Okay. ahora. Creo que es necesario abrir nuevos canales de diálogo, porque hay que explicarle al comerciante mercedino que a él se le cayeron las ventas por este modelo económico nacional. Hay que explicarle a los amigos obreros de fábrica que cuando a ellos le reducen la producción o cuando cierran las fábricas, cierran por Mauricio Macri. Entonces por ahí es inconcebible que en ciertos sectores de Villa Mercedes haya ganado Macri. Claro. Entonces hay que revertir esto. Y me parece que me da la sensación que una de las maneras de revertir esto es dejando atrás ciertas cuestiones que me parece que nos están dañando y que le están impidiendo a cierto sector de la dirigencia salir a hacer lo que tiene que hacer. Por ejemplo, José, digo vos que sos de no guardarte nada. Para mí esta es una charla muy esclarecedora. Bueno, yo no es que no le creía, tenía mis dudas, porque el ministro Monés Ruiz me contaba, Sí. y el gobernador también, me decían, mira, hay un voto dando vuelta de Bartolo Abdala, que es nuestro. Sí. Mostraban los números y es nuestro. Bueno, está bien. Como peronista, yo te digo, bueno, pongámosle que fue un desliz de la primaria. Bueno, ya está, fue un desliz de la primaria. Bueno, muchachos, ahora ganemos Mercedes, ya está. Hicimos una travesura, digamos. Bueno, se hizo una travesura. Sí. Listo, bueno, terminémosla, porque ahora viene la elección en serio. Ni hablar, por supuesto. Y yo no concibo, porque ese es otro tema que lo vivimos en Mercedes. Yo no concibo el tema de que no, le voy a cortar la boletita al diputado nacional. No, de ninguna manera. Tiene que ir voto completo para Carlos Ponce y Ayelén Macina. ¿Por qué tiene que ir? Mira, vos sabés bien que Alejandro Cacassi y yo somos amigos. Sí, claro. Y yo tengo un afecto enorme por Alejandro También Cacassi. es amigo mío, sí. Y es amigo tuyo. Ahora, con todo el cariño y el respeto que uno le tiene y la amistad que tiene con Alejandro Cacassi no va a defender los intereses de San Luis o los intereses de Villa Mercedes. Alejandro Cacassi va a defender los intereses de Macri. Porque es ahí donde está él, porque es natural que lo haga. Entonces, ¿cómo puede ser que los mercedinos empiecen a tontear con que le vamos a cortar el voto a Carlos Ponce? No le vamos a cortar ningún voto. Tiene que ir lista completa. Y ojalá podamos sacar un resultado electoral que le permita a la chica Macina llegar a la banca de diputados nacionales. Bueno. Sería muy bueno porque Entonces, es una muy buena creo candidata. que este es el gran desafío que tenemos. Porque de algo estoy seguro. Alejandro, como lo ha hecho Poggi, no va a defender los intereses nuestros. Va a defender los intereses de Mauricio Macri. José, ¿y qué rol le adjudicás al merlismo? Digo, el jueves hay una reunión a las 11:30 de la mañana entre Mario Raúl Merlo, que indudablemente lo debería haber convocado antes a Maxi Frontera, el intendente electo, no lo hizo, se van a reunir el jueves. Bueno, indudablemente el merlismo es un sector muy importante en la ciudad de Villa Mercedes, es un sector del peronismo muy importante. Que bueno, que en las últimas elecciones acompañó a Adolfo, impulsaron a Gustavo Calderón, se impulsó a Gustavo Calderón y se perdió. Y me da la sensación que tras esa derrota todavía no se
sanan las heridas. Y me da la sensación también de que es ahí donde estarían faltando canales de diálogo para volver a reencontrarnos todos. Sí. Esto es lo que me da la sensación. Indudablemente yo el otro día hablé por teléfono con Raúl Merlo y le dije, de todo corazón se lo dije, que a mí me encantaría que él, en los próximos días o en las próximas semanas, salga de una conferencia de prensa y salga a decir, yo voy a votar Fernández. Porque además lo va a hacer. Sí. Además lo va a hacer. Pero una cosa es que lo haga y otra cosa es que lo salga a decir. Por supuesto. Porque creo también que los dirigentes políticos tenemos que entender el momento histórico en el que estamos. Y además yo creo que es... Mario Merlo, políticamente hablando, Mario Merlo no puede terminar sus 6 mandatos de intendente enlodado tras la figura de Mauricio Macri, inaugurando una senda. No, por Dios, esa no debe ser la foto del final del ciclo de Mario Merlo. No debe ser. Entonces, creo que si logramos recuperar canales de diálogo, bueno, podemos ver qué nos ha pasado. Si al fin y al cabo la sociedad ya eligió. Claro. ¿Qué no vamos a seguir peleando con la sociedad? No, por eso. Pero la sociedad eligió en lo municipal, en lo provincial, y el 11 de agosto fue abrumadora. Fue abrumador el resultado de lo que eligió a nivel nacional. Yo, Alberto, vos sabés el cariño que le tengo a Adolfo, pero a mí me dolió una enormidad la foto de Adolfo con Macri y Pichetto. Nosotros pusimos un videíto que vos hiciste en ese sentido, ¿sí? Y lo hice desde el dolor, desde el dolor. Yo creo que ningún compañero que lo acompañó lealmente a Adolfo hasta el último momento, en la contienda electoral, que sabíamos que era muy difícil, merecía esa foto. Ningún compañero. Y yo me sentí dolido porque ese frente electoral se constituyó a partir de los partidos políticos que me toca presidir, entre ellos el partido de Alberto Fernández. Entonces lo sentí como una estaca, me clavaron un puñal. Sí, lo entendí perfectamente. Sentimentalmente. Sí, además cuando lo pasamos, lo comentamos aquí, te veíamos realmente dolido. Inexplicable. Pregunto para qué. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? Pero además, está clarito que en la próxima Argentina que se viene a partir de ahora, nomás desde el 10 de diciembre, va a gobernar Alberto Fernández la República Argentina. Alberto Rodríguez Sá va a gobernar la provincia de San Luis y va a gobernar, en el caso de Villa Mercedes, Maxi Frontera. Y Tamayo San Luis. Bueno, tiene que ganar las elecciones todavía, pero bueno, está bien. No, bueno, pero vos sabés que soy casi el oráculo en este tipo de cosas. Pero lo que voy diciendo, lo que digo es que ya tuvimos, los mercedinos, ya pasamos todas las peleas. Sí, claro. Y la gente nos puso en el lugar que nos puso. Ya está, como diciendo, flaco, bueno, ya está, basta, ya lo peleamos, ya discutimos, ya todo, ya votamos, ahora ya está definido. No hay pero hay un montón de dirigentes que han quedado... no sé, no es la palabra sin rumbo, sin contención, o sin diálogo, o sin la posibilidad de sentarse a compartir una mesa con viejos compañeros de ruta para decir, bueno, pero en este sentido te quiero decir ¿cómo algo, vamos a José, ganar Mercedes? déjame decirte, agregar, para que vos te sumes a esto que voy a contar. Alberto lo dijo y lo hizo público, dijo, el partido está abierto para todos, es decir, los que se fueron porque fueron candidatos de otro partido tienen la posibilidad de reafiliarse y volver, y los que se fueron porque se fueron vengan y serán recibidos como corresponde. Digo, de hecho, sí, claro, el justicialismo ha tenido una actitud histórica que siempre ha funcionado así. Pero también existen otros sectores académicos, de industriales, de comerciantes, que ahí medio como que no alcanza la dirigencia política, o la dirigencia política no los alcanza,
sobre los cuales hay que darse un espacio para escuchar, para dialogar, para explicar, para intercambiar ideas. Bueno, pero decir este tipo de cosas que vos estás diciendo de alguna manera coadyuva a ir formando la real idea de lo que está pasando y también a direccionar el voto. Me parece que es eso, ¿sí? Por eso digo, este programa tiene tanta participación porque sirve como para interactuar. A ver, Negra, contame cómo estamos con eso, ¿sí? Estamos muy bien, repetimos la consigna del día de hoy y muchísima gente ya está participando. ¿Cómo definiría usted las fórmulas Fernández y Macri Pichetto y por qué era la consigna del día? Y sigue siendo, por supuesto, la consigna del día de hoy. Vamos. 2664-200-115 y ahora sí vamos con los mensajes que están llegando. Fernández representan luz de esperanza. Macri Pichetto, desesperanza, hambre, oligarquía. No lo firman, pedimos por favor que puedan firmar. Soy Alicia Márquez, muy bien. Macri Pichetto es oligarquía. Se tienen que ir ya. Bien. Otro de los mensajes esta noche. Buenas noches, señor Alberto Trombetta. Lo felicito por ese hermoso programa frontal, como se tiene que decir las cosas. La verdad que es excelente programa, en serio. Pero bueno, y le digo no nos sale a hacer otra cosa, por ¿sí? supuesto. Y le digo que para mí, Alberto Fernández saca el país adelante. Lo saludo desde San Luis. Soy Ada Nelis Turme. Bien, vamos con otro. Otro de los mensajes, Macri Pichetto, promesas fracasadas, sin ideas o plan establecido con anticipación. Fernández, oportunidad de demostrar que peronismo no significa kirchnerismo, sino una unión federal histórica, dice Luciano. Otro de los mensajes, es importante. Para un poquito, para. Bien. Vení un segundo. Digo, es importante decir que Alberto y Cristina representan a todo el peronismo, no es el kirchnerismo únicamente, que indudablemente hace un aporte muy importante, sino que en realidad confluyen espacios políticos, dirigentes políticos. Pero además no es solo Alberto Fernández y Cristina. No, claro. Es Alberto, justamente, es Alberto Fernández, es Cristina, es Massa. Son los gobernadores. Son todos los gobernadores, o sea... Es Alberto Rodríguez en San Luis, es Giraudo en Villa Mercedes. Bueno, somos un poco todos los que creemos que hay que cambiar este país y que de alguna manera, bueno, es decir, tenemos un direccionamiento en función de lo que piensa cada uno que queda patentizado o personalizado, porque nosotros somos así, somos de personalizar. A ver, Negra, sigamos, ¿sí? Muy bien, vamos con otro de los mensajes de esta noche. Ahí lo vemos, nadie mejor que José Giraudo para hablar de Alberto Fernández, su gran amigo, un gran dirigente, Giraudo, y Alberto Fernández, el mejor presidente que vamos a tener. Y otro de los mensajes de esta noche, buenas noches, la fórmula Fernández es lo máximo, es lo mejor, y Cristina, que reactive el consumo y que haya trabajo. Lo felicito por el programa, Reinaldo Pérez. Le quiero decir lo siguiente, si usted sigue leyendo de esa manera, pero leí lo que va a hacer la gente no escribir nunca más. Estaba, ¿sí? Era allá y no era allá. O no, José, digo, así que se equivoca, la gente dice, no, necesito yo no alfajores para no equivocarme. No, pero los alfajores que tengo acá que son alfajores puntanos. Por supuesto, se lo voy a regalar a José Giraudo. Perfecto. Pero muchas gracias, ideal para la dieta. No, agradecemos a la gente de Alfajores Puntano. Puntano es una empresa joven de Potrero de los Funes donde se elaboran los más ricos alfajores artesanales. Además cuentan con una fábrica de alfajores y fábrica de pastelería y por supuesto una excelente atención y servicio y pasión. ¿Dónde lo encontrás? En acceso A9, Los Paraísos, esquina Los Almendros, José, Potrero de los Funes. Muchas gracias, Alberto. Me Muchas encanta gracias. que venga, tenés que venir más seguido. Bueno. Es decir, a la gente le gusta escucharte. Bueno, siempre tenés cosas para decir y me parece que es muy importante. Así que en este momento donde de alguna manera todo lo que se diga sirve como para ir orientando a la gente en su voto, para no volver a equivocarnos, me parece que es trascendente que sigas viniendo. Dale. Gracias por tu aporte. Gracias por la invitación, Alberto.